Radio María y Didaje, Fe y Doctrina, presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Rafa, y buenas tardes a todos nuestros oyentes de este programa en la iglesia. Muy contentos acá de seguir compartiendo este espacio que la Virgencita María nos regala a través de su emisora Radio María. Y bueno, feliz también desde el sur de la Florida, disfrutando de este clima tan rico que Dios nos está regalando a los floridianos. Sí, señores, así que ya comienza a refrescar la Sí. temperatura y los cielos sumamente azules, sin nubes. Así que desde Miami por la 91.9 FM de Radio María Miami, para todos los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish y a través de nuestras redes sociales, el canal de YouTube En la Iglesia Radio María y nuestra página en Facebook, ya con 47,000 seguidores, Andrea, Increíble. y gracias a Gracias. todos ellos por confiar en nosotros y compartir lo que aquí le llevamos. Es el Gracias. canal facebook.com /en la iglesia. Y cuéntame, Andrea, ¿a quién tenemos de invitado esta tarde? Bueno, nos acompaña esta tarde Marcial Padilla desde México y él está representando a un website, a una organización que quizás muchos de ustedes lo conocen, con participación. Marcial, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, me siento muy honrado de poderlos acompañar. Encantadísimo y la verdad, ojalá algún día tenga la oportunidad de saludarlos en persona y felicitarlos en persona por su maravillosa labor. Dios los bendiga. Amén. Muchas gracias, Aquí sí Marciel, sería lo y de mismo. verdad que para el programa en la iglesia es un honor tenerte con nosotros, porque la labor que estás haciendo a través de esa organización con participación, que ya es alentador el nombre, es bastante loable esa misión que lleva. Pero Andrea tiene siempre una petición al comienzo de nuestro programa. No podemos empezar sin ponernos en las manos de Mamita María y Por supuesto. bajo la sombra del Espíritu Santo. ¿Nos acompañas con la oración de inicio, por favor? Encantado, claro que sí. Madre Santísima, gracias por ser nuestra madre, por recibirnos como hijos al pie de la cruz, por colocarnos en tu corazón traspasado por siete dolores y por regar con tus lágrimas, a veces de dolor, pero tantas veces de alegría, de ternura, toda nuestra vida. Baña, por favor, con esas lágrimas todas nuestras inquietudes, todas nuestras preocupaciones y que como niños confiados al estar en los brazos de su madre, tengamos la certeza de que todo va a estar bien si Jesucristo nuestro Señor y tú están ahí. Amén. Amén. Bueno, Marcial, pues como hemos hablado en esta introducción, tú eres el autor de esta organización que se llama Comparticipación. Cuéntanos de qué se trata esa comparticipación. Participación es una unión de ciudadanos, una organización de ciudadanos que queremos, por una parte, entender mejor cuáles son los cambios culturales que van marcando el paso de nuestro país, de la sociedad, que influyen sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Y a partir de que abrimos los ojos y entendemos esto que va pasando, también vamos transformando el mundo y vamos haciendo que quienes están en posición de tomar decisiones sobre la sociedad respondan a lo que queremos verdaderamente los ciudadanos. De ahí viene nuestro nombre, conciencia y participación.
tomar conciencia y aprender a participar. Nacimos en el 2012, con participación lo fundó una mujer, no lo fundé yo, se llama Norma Treviño, es una señora de Monterrey, Nuevo León, y ella lo fundó y ella me invitó y en cierto momento ella me dijo, ¿sabes qué? Ya te invito a que te encargues de seguirlo llevando adelante, pero pues ella preside, ¿verdad? El Consejo de Comparticipación, pero lo quería mencionar porque Comparticipación nace de una mujer, no nace de un hombre, ¿eh? Nace del talento femenino. Y Comparticipación poco a poco fue acogiendo a miles y miles y miles y miles de personas que buscamos tener la plena responsabilidad ciudadana sobre lo que va sucediendo en nuestro país, trascendiendo las filiaciones político-partidistas. Es algo que comentábamos antes de iniciar la transmisión, probablemente ahorita platiquemos sobre eso también, quizá, pero creemos que hay ciertos temas que tienen que ser comunes para todos, en 3 grandes ejes: la dignidad de la persona, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad. Eso es lo que queremos. Una misión muy loable y muy ardua. Debo reconocer que en los momentos históricos que vivimos no es una misión fácil. Comenzando por el con de conciencia. Decía inclusive Carlos Marx que tener conciencia de la realidad política era ya avanzar un 50% del camino hacia la toma del poder. Pero se aplica esto a todas las situaciones de la vida. Si yo no soy consciente de que soy alcohólico, no podré dejar nunca de ser alcohólico. No puedo transformar mi realidad si no tengo una conciencia, un conocimiento profundo y distinto, para que me entienda Marcial, no voy a poder cambiar la realidad. Tener conciencia de lo que vivimos es el primer paso para todo. Entonces creo que ya por allí esta organización está en buen camino. Ahora, Marcial, para muchos católicos, meterse en política, participar en política, lo ven como que no es de gente religiosa. ¿Qué le puedes decir a nuestros hermanos sobre esto? ¿Debe un católico, la doctrina de la iglesia, qué dice al respecto? Yo creería, como primera reflexión, que sería inadecuado partir de que la identidad de un ser humano en su dimensión política deba ir marcada prevalentemente por su confesión religiosa. Es decir, la vocación social y lo que nos toque, vamos a decir social, porque luego político le suena sucio a mucha gente, ¿no? Como que es que no nos toca. Pero el preocuparnos por lo social es algo que nos corresponde por el mero hecho de ser seres racionales, ¿sí? Es porque tenemos inteligencia, racionalidad, y a diferencia de los animales que se relacionan por instinto, nosotros tenemos que tomar decisiones. Y al tomar decisiones, nosotros vamos decidiendo los cómo de los qués que son comunes. Y ahí está la clave. Hay qués que van a ser comunes. Hay preguntas que tenemos que resolver necesariamente. Lo que va a ser diverso es el cómo resolvemos esas preguntas. El que haya hecho una confesión, una profesión de fe al dato revelado de Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó, murió por mí y resucitó, el que comparta eso, entonces en su dimensión pública, que de todas formas la tiene que hacer como ser humano, va a tener un modo, va a aportar un modo de ver las cosas, pero esa participación no es opcional. Entonces, el católico que diga, no, es que no, el católico, me siento incómodo participando en política, significa que está siendo indiferente a algo que de todas formas está o tiene que hacer. O sea, en realidad sí está participando. Su forma de participar es con la indiferencia. Y el escudo para la indiferencia es que su zona de confort es rezar o lo confesional. Pero entonces eso es lo que hay que purificar. Lo que habría que purificar es decir, oye, tú recuerda que no hay una confesión de fe si no hay un ser humano que la confiese.
Cristo no le llegó a fantasmas, no le llega a espíritus puros. Cristo redimió seres encarnados, o sea, seres humanos de carne y hueso que tienen que tomar decisiones públicas y que si no lo haces, en realidad no es que seas mejor católico, significa que estás acomodándote en el catolicismo y quedándote quizás un poco ajeno, la palabra es indiferente, pasivo, a cosas que de todas formas tienes que hacer aunque no quieras. Que lo explicas de una manera que le va a llegar a la gente, ¿ok? En otro vocabulario que quizás yo fuese más rudo. A ver, es mi estilo, Rafael, te voy a decir, es mi estilo. Sí, sí, sí. Y lo admiro porque llega el mensaje. Cuando hablamos de comparticipación, ahí entramos a tu página en la parte en donde describe a qué se dedican ustedes y cuál es el objetivo que busca esta comunión de gente. Como tú lo acabas de explicar, tocas varios puntos. Hablas de búsqueda de bienestar social en general, justicia social, respecto a la vida humana en todas sus etapas, solidez de los hogares y de los matrimonios, salud y educación integral para todos. O sea, tocas puntos que son tan importantes que quizás si estuviéramos no hace mucho, yo diría que en la época de mis papás, cuando ellos los estaban criando, o sea, estamos hablando de una diferencia de 30 años, pues serían cosas que ni siquiera habría que nombrarlas, ¿no? O sea, como, ¿qué te enseño de la familia? Si estás viviendo en una familia, si tienes un papá, si tienes una mamá, todo tu círculo social está apenas obvio, pero se ha venido desconstruyendo y se ha venido desbaratando tanto el concepto de familia, el concepto de matrimonio, el concepto del valor que tiene la vida humana que era apenas obvio, pero hoy hay que enseñarlo a los niños, hay que enseñarlo a las juventudes, hay que empezar a quitar esos mensajes y dar lo que en alguno de los programas hace poco hablábamos y es recobrar esa capacidad de análisis, ¿no? No comer entero ni tragar entero, sino capacidad de análisis. ¿Qué me está vendiendo la publicidad? ¿Qué me está vendiendo los mensajes del mundo entero? ¿Cómo ustedes desde Comparticipación trabajan en esos aspectos? En recobrar lo que es la familia, volver a trabajar en la solidez de los hogares. ¿Cómo lo hacen? Lo hacemos partiendo de la confianza y el respeto a que cada uno de nosotros merece ser tratado con con pleno respeto, con plena confianza en su racionalidad, en su libertad y en su bondad. Lo voy a decir un poquito más rudo, como decías tú, Rafael. A nadie le gusta creemos que la gente no debe de ser tratada como si no entendiera, o como si fuera tonta, no sé. Obviamente todos tenemos una madurez respecto a nuestra edad y nuestra formación, etcétera. Un niño de 13 años no le hablas como uno de 18, pero al de 13 le gusta ser tratado y merece ser tratado. No es que le guste, es que merece ser tratado con la madurez de los 13 años y al de 20 con el de 20 y al adulto como adulto. Y asumir que a los 13, a los 15, a los 20, las personas vamos a tomar decisiones libres. No puedes forzar las decisiones de las personas. Tú puedes dialogar, anunciar, el término católico sería evangelizar, ¿verdad? Pero en un contexto antropológico general tú puedes compartir información y si lo haces con pleno respeto, pues confías en que va a salir lo mejor de ese intercambio. Entonces, eso significa que vemos los cambios culturales, los observamos, los analizamos en el equipo. Oye, ¿qué entendemos de esto? ¿Qué entendemos de aquello? ¿Y por qué? Y entonces lo proponemos a los demás y buscamos que la gente misma pueda identificar pues en qué estamos de acuerdo y en qué no estamos de acuerdo en muchísimos temas. El tema del aborto, por ejemplo. Digo, en el tema del aborto, pues estamos de acuerdo en que primero que nada se trata, o sea, en el 100% de los abortos de lo que se trata es de que le están quitando la vida a un ser humano antes de nacer. Y entonces eso constituye el punto nuclear y focal de este tema. Hay que preservar la vida humana por igual antes y después de nacer. Pero junto con eso,
el reconocer que hay contextos en los cuales hay mujeres que por algo llegan a pensar en aborto, ¿no? Hay un motivo por el que lo piensan y hay motivos por los que pueden ser desde la ignorancia o la necedad hasta realmente la desesperación. Los Estados Unidos ya tiene tantos años, tiene 50 años de haber sido introducido en la Constitución o como interpretación constitucional el aborto, que en los Estados Unidos en general el aborto es un método anticonceptivo, básicamente. O sea, viendo las estadísticas y digo, hablando de los 50 estados, esos números significan que es un método anticonceptivo, no una situación de desesperación, ¿no? Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, significa que hay personas que necesitan saber la diferencia entre lo que sucede antes de que comience a existir un ser humano y que efectivamente en el aborto siempre le estás quitando la vida a un ser humano, pero de una forma respetuosa, de una forma humana, de una forma no rompiente, sino de una forma respetuosa de la libertad y de la inteligencia de las personas, ¿no? Otros temas, los temas de sexualidad, los temas del feminismo, algo que comentaba hace unos días en un espacio de Twitter que lo llamé, se llamaba Providas 2.0, renovarse ya. Estábamos platicando ahí qué nos falta a los Provida para poder llegar más allá de donde estamos ahora. Y una de las cosas que mencionábamos, tenemos que asumir que hay feministas que terminan en la gran bolsa de estar a favor del aborto, no porque realmente lo quieran, sino porque no hay nada para ellas en el ambiente Provida. El ambiente Provida no tiene nada que ver con ellas. Dice que sí, en algunos ámbitos y con algunos giros y todo. Pero si quieres ser genuinamente pro vida y pro mujer, lo tienes que decir, lo tienes que llevar más allá de decirlo como un eslogan. Tienes que demostrar con tu forma de pensar e interpretar la realidad que realmente te importa la mujer y que si una mujer se siente incómoda por ciertas formas de trato de algunos hombres, por algunas costumbres pues, de machismo, de tomarse ciertas libertades, formas de expresarse en relación con la mujer, pues el ambiente pro vida tiene que abordar esas necesidades. Si no, vas a tener feministas abortistas que no lo son por los beneficios o las bondades del feminismo radical, lo son por tu negligencia en tu forma de interpretar. Abordamos los temas desde, recapitulando, termino con lo que estaba diciendo, André. ¿Cómo hace con participación? Observa, analiza y se acerca a la persona con pleno respeto de su inteligencia y de su libertad, y confiando en que de ahí va a salir lo mejor para todos. También en el ámbito político. Y digamos, tienen programas que lleven y que atiendan esas necesidades. Veo que, por ejemplo, nombras que dice las mujeres que están en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo tratan esas necesidades de las que tú nos estás hablando? Sí, fíjate que hay dos grandes formas. Ante todo porque con participación no es una navaja suiza, ¿verdad? No es que sabemos todo de todo o hacemos absolutamente todo. No. Pero nosotros lo hacemos de dos formas. Lo primero es que ayudamos a que las personas abran los ojos y entiendan mejor una situación, un tema. Y entonces esas mismas personas ya comienzan a comportarse en su entorno social de forma distinta. Entonces, cuando tú ayudas a que la gente entienda, ya la gente empieza a comportarse de otra forma. Y no es poco. Entonces, no es que tengamos que ayudar o hacer un programa para darle conferencias a hombres para que sean más respetuosos con la mujer, sino que los hombres que escuchan, las mujeres que escuchan y aprenden a dialogar, aprenden a expresarse mejor, aprenden lo que estamos diciendo ahorita. Alguien de su audiencia, a lo mejor esto dice, oye, tiene sentido eso que está diciendo este señor. Me llama la atención. No se va a incorporar un programa específico de comparticipación de respeto y dignidad de la mujer, pero si se suman nuestros boletines, le pone me gusta a nuestra página de Facebook, nos sigue en Twitter, va a empezar a recibir información que va a hacer que participe socialmente de acuerdo a esta forma de pensar. Esa ya es una forma de cambiar, pero también hay otra. Nosotros hacemos alianzas o visibilizamos, somos caja de resonancia de personas y organizaciones que actúan así. Y en algunos casos sí tenemos programas hermanos. Por ejemplo, hay un programa hermano que se llama Un Día por Todas, que no es con participación, pero es un programa hermano de comparticipación que existe para la dignidad de la mujer y promover el respeto
de la dignidad de la mujer. Entonces, para eso existe Un Día por Todas. Tiene su página de Facebook, su mailing list, etc. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. No sé si esto responda más o menos. Estás escuchando tu programa en la iglesia a través de Radio María Miami 91.9 FM, a través también de la red de emisoras de Radio María Spanish para todos los Estados Unidos. Y estamos conversando con Marcial Padilla, quien es el dirigente de una organización mexicana que lleva por nombre Comparticipación. Marcial, yo quisiera preguntarte, ¿cómo ve Comparticipación la realidad del joven mexicano en una sociedad en la que todo se ha automatizado y las respuestas que el joven quiere han de ser inmediatas? ¿Cómo le muestras a un joven que tiene que esperar unas elecciones para modificar a través del voto y del juego democrático la toma de decisiones que vayan en favor de lo que él quisiera? Pues, entre otras cosas, pues no, aplicando el principio que te acabo de decir, pero entre otras cosas es generando contenidos específicos para el joven, siendo caja de resonancia de jóvenes que tengan este interés. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 2021, quien entre a la página de Facebook de Comparticipación verá que el 1 de noviembre de 2021 hubo una transmisión en vivo con 2 jóvenes universitarios del TEC de Monterrey sobre un grupo pro vida en la universidad, en el TEC de Monterrey. Ahí dialogamos con el joven, hacemos que el joven hable, lo interpelamos. Somos abogados del diablo con el joven. Por ejemplo, recuerdo que en ese programa yo le decía, a ver, dime, tú estás diciendo que crearon este grupo, el grupo en favor para reconocer, defender y promover el aprecio de la vida humana en todas sus etapas, desde la fecundación hasta la muerte natural, y que hay resistencia a eso. Digo, a ver, dime, ¿se necesita en el siglo XXI que un joven encuentre resistencia para la libertad de expresión? Y entonces empezamos a hablar más de la libertad de expresión que del tema pro vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el joven es algo que valora mucho. Quiero tener la posibilidad, quiero que respeten mi capacidad de pensar y hablar en torno a estos temas. Admiro tu capacidad tienes una elocuencia, tienes una manera de conversar muy rica, tu vocabulario es muy rico y tu lenguaje es muy, muy interesante. Si yo te dijera a ti que vamos a hacer un diccionario, así como alguna vez algunas personas que yo no conozco los nombres, se sentaron y dijeron, vamos a tener esta agenda y vamos a cambiar estos términos y vamos a empezar con estos mensajes repetitivos, no solamente en este país, sino en todos los países, y vamos a empezar con estos mensajes. Si yo te dijera a ti que pudiéramos transformar esta frase tan trillada en los últimos tiempos, que es interrupción del embarazo, ¿tú por cuál la reemplazarías? ¿Qué se te ocurre que pudiéramos hablar de por qué reemplazamos interrupción del embarazo? Por la protección equivalente de la vida humana sin discriminación antes y después de nacer. Otra vez, protección. La protección de la vida humana sin discriminación antes y después de nacer. Antes y después de nacer. Te digo esto porque pienso que ha entrado una cantidad de términos que inconscientemente han empezado a ser parte del léxico incluso de las niñas. Sí, fíjate, Andrea, es que fue un trick answer a tu pregunta. Ahí hay 2 cosas. Tú me estás diciendo, oye, ¿cómo reemplazas cuando te hablan de interrupción del embarazo? Es que hay que reemplazar 2 cosas. No solamente volver a hablar de aborto, porque de lo que se está hablando es de un aborto, sino que no estamos hablando del aborto, estamos hablando de la protección de la vida humana antes y después de nacer. Entonces tenemos que retomar las riendas de cuál es el tema del que estamos hablando. No nada más hablar del aborto o pelearnos del aborto de si es interrupción del embarazo o no. No. Es que hay un problema previo. Sí, de acuerdo. El problema previo es que estás discriminando a un ser humano antes de nacer y eso es inaceptable en el siglo XXI. Y si antes se discriminaba a los negros, y si antes se discriminaba, en los Estados Unidos se dice afroamericanos, o sea, comprenderán que en la mayor parte de Latinoamérica se dice pues por el color de la piel. Entonces, bueno, si estás discriminando a un afroamericano, si estás discriminando a una persona de color, si estás discriminando a un negro, estás discriminando a un ser humano de una forma injusta y eso ya está superado. Si estás discriminando a un judío
por su raza y lo metes a un campo de concentración y le quitas la vida, no lo llamas interrupción de la respiración de la raza judía, lo llamas asesinato, lo llamas holocausto. Pero el principio es que tienes que proteger y respetar la vida de un ser humano por igual, sin importar su raza, sin importar su color de la piel y sin importar si ya nació. Entonces, es un doble rescate, Andrea. El primer rescate sí es el de las palabras, pero el segundo rescate, y que es el más importante, es el de no caer en el juego de hablar en el terreno que ellos quieren que hablemos, que normalmente va a ser un terreno de mentira y de manipulación. Hay que rescatar el que estemos hablando en el terreno de la realidad. Digo, yo entiendo que la mayor parte de nosotros hemos visto la película de los Juegos del Hambre, en las 3 partes, ¿verdad? Hay una escena en una de las, no me acuerdo si o sea, es en la tercera parte, pero ve que tiene 2 películas. Hay uno donde la protagonista Katniss está jugando con un apuntador láser para molestar a su gato y va moviendo el puntero y el gato va persiguiendo la lucecita. Eso es lo que hace la argumentación abortista con nosotros. Nos pone a perseguir la lucecita sobre cierto tema, es que la pobreza, la salud de la mujer, la discapacidad, y tú lo vas a adoptar, ¿por qué me impones tu religión? Lo que están haciendo es mover la lucecita, entre otras cosas, que si es interrupción del embarazo o no. A ver, es un aborto, pero independientemente de cómo lo quieras llamar, es que aparte de eso hay otro problema previo. El problema previo y central es que estás quitándole la vida a un ser humano antes de nacer y eso es inaceptable. Inaceptable, punto. ¿Y por qué? Pues porque tú no quieres que te la quiten a ti. Y si tú quieres que la ley proteja tu vida, necesariamente tienes que aceptar que la ley va a proteger la vida de otro ser humano. Y si tú quieres que la ley te proteja sin discriminación por tu color de piel, necesariamente, y no es pregunta, tienes que aceptar que la ley proteja la vida de otro ser humano en su grado de desarrollo. Porque si no, lo que dices es que a ti no te discriminen, pero tú sí quieres discriminar a otro. Y eso no puede suceder. Ese es el discurso racional y veraz y el argumento, definitivamente. Ahora, llevemos ese mismo enfoque a la ideología de género. Es decir, existe genéticamente, biológicamente, 2 géneros, ¿correcto? Ahora, yo perdí la cuenta de cuántos a partir de la ideología de género, porque se suman a diario. Es decir, cuanto antojo psiquiátrico o psicológico me mueva a exponer mi deseo, ha de ser aceptado. ¿Cómo podemos elaborar el discurso para no estar siguiendo la lucecita? Es algo que en Comparticipación llamamos la base biológica de la sexualidad humana. La base biológica de la sexualidad humana son 3 afirmaciones, evidentes y demostrables por sí mismas, o sea, no necesitan más. La primera es que en la especie humana o somos hombre o somos mujer. La segunda es, por anatomía y por fisiología, el hombre está preparado para unirse a la mujer y la mujer está preparada para unirse al hombre. Tercero, de la unión de hombre y mujer puede provenir otra vida. Y todo esto no depende de la religión y la Corte Suprema no lo puede cambiar. Es un conjunto de hechos. Ante realidades tan simples, lo que uno se pregunta es, ¿y entonces cómo es posible que estemos donde estemos? Porque uno dice, no debería de ser problema y sin embargo es un gran problema. Eso es la sensación mental y emocional que uno tiene cuando lo pone así de claro. ¿Dónde estuvo el problema? El problema es que la ideología de género lo que hace es 3 cosas. Lo primero, rompe los patrones de la sexualidad humana. ¿Qué es un patrón de la sexualidad humana? Vamos a poner un patrón de otro tema del ser humano, nada más para entender a qué me refiero. Si yo a un niño de 8 o 9 años de cualquier lugar del planeta le digo en su idioma, dibuja a un señor, por mal que dibuje te va a pintar una bolita, dos bolitas, una línea de su boquita, una raya, 2 rayas de manos y 2 de pies, ¿o no? Es decir, es lo básico. Es un patrón de la anatomía humana. Es decir, en cualquier lugar del mundo, los seres humanos tenemos cabeza, 2 ojos, boca, 2 brazos y 2 piernas unidas por un tronco. Ahora, existen seres humanos
que nacen sin un ojo. Se llaman anoftálmicos. Es más, hay seres humanos que nacen sin los dos ojos. Es otra variante de la anoftalmia. Es un problema genético en ese caso, es un error genético. Porque hay seres humanos que nacen sin un ojo o sin dos ojos. Digo que es falso el patrón de que en la especie humana tenemos dos ojos. No, en la especie humana el patrón es que tenemos dos ojos y existen algunos individuos de la especie humana, algunos pocos individuos de la especie humana, con un problema anatómico. No son buenos o malos. No tienen nada que ver con pecado, maldición, abominación, azufre del cielo. No, tranqui. Regresa a tu silla. O sea, no estamos aventando fuego del cielo aquí. Estamos diciendo que hay algunos seres humanos que tienen un problema. Y como decía el Señor, no pecó ni él ni sus padres. ¿Sí? O sea, es algo que pasa. En la sexualidad humana, hay algunos seres humanos que, por ejemplo, y sí existe, que no son ni hombres ni mujeres. Eso sí, porque en el par 23 de cromosomas tienen algún cromosoma de más o uno de menos, ¿verdad? Entonces, como tienen cromosomas de más, el cuerpo no sabe si es de hombre o de mujer. Entonces le sale pene y tiene al mismo tiempo ovarios. Entonces, por eso, no es cierto que en la especie humana somos hombre o mujer, no. En la especie humana somos hombre o mujer y tienes algunos individuos con algún problema genético que se manifiesta fenotípicamente, ¿verdad? Bueno, en la parte psicológica, porque los seres humanos somos biopsicosociales, en la parte psicológica, el patrón de la especie humana es que el hombre está preparado para unirse al sexo opuesto, a la mujer, y la mujer para el hombre, y lo sabe que es hombre y está preparado para unirse al otro. Pero hay algunos individuos, primero, que son incapaces de saber que son de cierto sexo. No lo pueden saber, así como el daltónico no distingue colores y el disléxico no distingue algunas figuras. ¿Son buenos o malos? Pues no sabemos, lo que sabemos es que tienen un problema. Es decir, no es una cuestión ética, es una cuestión problemática. Y hay personas que se sienten atraídos al mismo sexo. ¿Son buenos o malos? Pues no es bueno para ti querer hacer algo para lo que tu cuerpo no está preparado. O sea, no es bueno para ti, no es echarte fuego del cielo. Estamos diciendo, tienes un problema, tienes una cruz. Y así viene descrito incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica. Viene escrito como un problema que causa gran sufrimiento a quien lo vive, ¿no? Entonces en la especie humana es lo mismo sentir la atracción al mismo sexo o sentir al sexo opuesto. No, en la especie humana solo estás preparado para la atracción al sexo opuesto. Y hay algunos que tienen una situación que es problemática descriptivamente. Entonces, eso es lo que hace la ideología de género, Rafa. Lo que hace la ideología de género es romper los patrones de la sexualidad humana, cada una de las tres dimensiones, la biológica, psicológica y social, volverla caótica. Tercero que hace es imponerte por confusión, chantaje o amenaza esa confusión, esa mentira, porque te confunden, te chantajean o te amenazan. No te tratan con respeto, no te tratan como un ser inteligente, te tratan como un tonto si no aceptas su ideología. Y la ideología de género nunca ha sido respetuosa. No te trata la dignidad del ser humano. Marcial, para que nuestros oyentes lo escuchen y lo vean con claridad, danos un ejemplo de cómo te manipulan, cómo te engañan y cómo te chantajean. Lo primero es que te aturden. Esto, si empiezas una conversación en redes sociales sobre este tema, tu interlocutor te va a empezar a jugar con la lucecita del gato de 10,000 cosas. Digo, la más grotesca, de las más grotescas, es los que dicen que el punto G del hombre está en el ano, o sea, la próstata. Digo, bueno, compadre, lo que me estás diciendo es que lo normal es la homosexualidad, entonces todos los heterosexuales somos anormales, entonces, ¿no? O sea, ese es el nivel de confusión y de retorcimiento del argumento al que se llega a veces, ¿no? Pero no es que estén dialogando, están aturdiéndote. Aturdimiento, confusión. Confusión es poniéndote situaciones problemáticas porque la verdad la mayor parte de las personas no tienen esta articulación del argumento y no se dan cuenta de que todo lo que significa es sí, me puedes decir lo que quieras, es un problema. Y muy fácilmente identificable en el orden psicológico de la persona, del ser humano. Por el patrón de la sexualidad humana. Claro. Y quiero reflejar muchísimo, tener un problema no es malo.
Lo absoluto. Tener dislexia no te hace malo, pero si tú eres disléxico no vas a pilotar un avión porque lo estrellas, y si eres daltónico no vas a ser policía porque no vas a confundir los colores del semáforo. Sí, hay cosas que el problema no te hace bueno o malo, lo que hagas con tu problema ya puede ser otra cosa, ¿no? En efecto, y te amenazan. Bueno, amenaza es nada más cualquier cosa, la que quieran que sucede en los Estados Unidos, sobre todo en el noreste. También pasa en cualquier otro lado de Estados Unidos, pero en el noreste de Estados Unidos es donde se escuchan, en la costa este, es donde se escuchan de las cosas, digo, más al norte, digo, Florida está en la costa este, pero más, pues ya más cerca de Canadá, pues Boston, New York, etcétera, es donde el progresismo ha radicado más de formas intelectuales, y bueno, entiendo que uno de los puntos fundamentales del debate para la elección a gobernador en Virginia, ¿verdad? Que acaba de ser, era precisamente las amenazas a la sociedad por el adoctrinamiento ideológico. Ahí era sobre el Critical Race Theory, pero se puede trasladar a otros temas. Siempre es por amenaza, no te lo dicen con respeto. Estás escuchando tu programa en la iglesia a través de Radio María Miami 91.9 FM, a través también de la red de emisoras de Radio María Spanish para todos los Estados Unidos. Y estamos conversando con Marcial Padilla, quien es el dirigente de una organización mexicana que lleva por nombre Comparticipación. Marcial, México siempre ha sido el que manda la parada en los latinos, especialmente acá en los grupos hispanos en Estados Unidos, pues lo que hacen los mexicanos, lo que la población mexicana siempre, digamos que ha sido como el que lidera un poco, incluso la publicidad y todo, están siempre enfocados a los mexicanos. Por supuesto, las noticias de México nos afectan a los latinos de acá y estamos siempre alerta a lo que esté pasando en México. Y vemos que últimamente, en los últimos, no sé, tú me corriges, pero yo pues en lo poco que sé de historia de México y de leyes de México, diría yo que en los últimos 8 años se ha metido el acelerador a una cantidad de leyes que están cada vez más apoyando el aborto, lo que estamos hablando de la ideología de género, y estas leyes que cada vez están ensañadas en destruir pues esa dignidad y esa naturalidad de la especie humana. Cuéntanos qué ha pasado últimamente y con participación que ha hecho al respecto. Bueno, primero la descripción de lo que mencionas y luego qué hemos hecho nosotros al respecto. La descripción de lo que mencionas es una situación de divorcio entre tomadores de decisión y la población. Y como este divorcio está siendo cada vez más evidente, pasaron de intentar hacerlo por leyes, pero pues las leyes requieren un proceso democrático y ahí la gente sí se da cuenta y la gente puede dejar de votar por alguien. Se fueron a intentarlo por el Poder Judicial, ¿sí? Que es finalmente el Olimpo, y entonces las cortes sustituyen a los congresos locales y al voto de la mayoría. Lo están haciendo con la mayor herramienta de imposición que les queda, que es la Suprema Corte de Justicia. Es una tiranía, con lo cual se demuestra más el fracaso de su intento por lograrlo. Es decir, están escribiendo en el aire, en el polvo, estas leyes porque no nacen de la gente, nacen de unos pocos y van totalmente en contra de lo que quisiera la gente, totalmente. Entonces, no digo que haya algún grupo de ciudadanos que sí estén a favor del aborto, pero por algo lo están haciendo por vía judicial, lo hacen por la corte porque no pudieron por la vía legislativa. ¿Qué hace Comparticipación al respecto? Formamos parte, nos unimos, nos agrupamos a pues, cientos y miles de organizaciones en el país. Comparticipación no somos, ni creemos, ni pensamos que seamos el monopolio de la argumentación pro vida y pro familia del país. Nos unimos a los demás para observar qué es lo que está pasando, exigirle a los tomadores de decisión y empezar el camino que en Estados Unidos les está llevando 50 años, esperemos que aquí lleve menos, para tener los jueces que debamos de tener para que sean competentes y respeten los derechos humanos fundamentales, comenzando por el derecho humano a la vida, así como también el derecho de los padres a educar a sus hijos y de que el matrimonio sea hombre y mujer,
Por supuesto que acogiendo a las personas con una sensibilidad sexual distinta. No vamos a decir que tienen que desaparecer, que no existen, que son malos, no. Pero lo que no se puede hacer es llamar matrimonio a lo que no es, porque no los estás ayudando a ellos. Lo que estás haciendo es utilizarlos a ellos para la confusión de todos los demás. Entonces, eso es lo que hacemos. Ya en concreto, hay veces que son peticiones electrónicas en diversas plataformas, hay veces que son campañas de llamadas. Lo que nosotros más buscamos, como les he comentado, es que la gente pueda actuar según su posición a través de la información que recibe, de que lo entienda. Nos mandamos cientos de miles de boletines electrónicos cada semana, cientos de miles. Tenemos una base de datos enorme. La verdad es que a lo largo de los años la gente se ha ido sumando porque quiere saber y porque pues confían en nosotros. Les gusta cómo lo presentamos. Así es como les gusta. Qué bueno, Marcial. Me parece, y lo reitero, yo soy obsesivo compulsivo reiterando las cosas. Creo que la labor con participación es muy loable. Ahora, cuando yo chequeé la página de ustedes, la primera impresión que tuve, y tengo el deseo de preguntártelo, tengo la sensación, y quizás, no sé si a Andrea le ocurrió, de que abarcan un amplio espectro de situaciones. ¿Por qué no se especializaron en alguna y por qué abarcarlas con amplitud? Muchas. Lo que sucede es que nos enfocamos en la dignidad del ser humano. Por tanto, nos interesa cualquier cosa que pueda involucrar su dignidad. Voy a hacer una comparación. No sé, tendrán hijos, entonces no te enfocas en que no se tome veneno, sino también en que no vaya a quemarse con la estufa y no se vaya a electrocutar con el enchufe. Y las cosas positivas, o sea, que se alimente bien, que haga deporte, que vaya bien a la escuela, que esté aseado, etcétera. Oye, ¿por qué no te enfocas? No, estoy totalmente enfocado en el bienestar de mi hijo. Nosotros estamos totalmente enfocados en 3 cosas. La dignidad de la persona, la primera comunidad de personas es su familia. Entonces, la dignidad de la persona lleva a que nos preocupe la familia. La comunidad de familias conforma la sociedad. Nos preocupa la dignidad de la persona, el bien de la familia y el desarrollo de la sociedad. Marcial, pienso que esta lucha, lo pudiéramos decir, dime si me equivoco o me quedo corta en lo que voy a decir, y es una lucha contra la indiferencia y la falta de información o el aclarar la información que recibimos o que nos aturde, como tú bien lo decías. Creo No, que es lo más o menos expresaste muy bien, lo expresas bien porque nos llamamos conciencia y participación. Lo contrario de tomar conciencia es la ignorancia o la indiferencia. Indiferencia. Y hay que participar, que lo contrario de la participación es la pasividad o la indiferencia en el actuar. Entonces, sí, es lo que describes. Nosotros, pero no lo vemos en negativo, lo vemos, te digo, vuelvo a insistir, a partir de que las personas merecen ser tratadas como personas inteligentes. Entonces, nada más es cuestión de hablar con las personas de todos los temas, confiando en que si somos honestos con los hechos y con la realidad, encontraremos lo mejor de todos. Bueno, y eso se ve reflejado, nos estabas hablando antes de comenzar el programa, en una marcha. Cuéntanos un poquito de qué se trataba esa marcha y cómo fue el ambiente que se vivió. Cuéntanos. Mira, el 3 de octubre de 2021 se tuvo, posiblemente la marcha pro vida más grande que ha habido en la historia de México. Yo creo que sí, definitivamente la más grande que yo he visto en mi vida, de cualquier tipo. La principal se tuvo en Ciudad de México, alrededor de 300,000 personas y cerca de 1 millón de personas en todo el país. Unas 200,000, más de 200,000 en Guadalajara, que es otra también ciudad muy grande. Fue una iniciativa de la sociedad, pero debo reconocer que la Iglesia Católica la acogió con entusiasmo. No que lo permitiera, sino que la abrazó y dijo, adelante, esto es, y cuentan con nosotros. Y de ahí que miles y miles y miles de fieles católicos y no católicos, y no católicos, es que sí es mayoritaria la confesión religiosa católica en México, pero miles y miles y miles y miles de católicos con sus sacerdotes, con obispos también, hubo obispos, salieron a la calle el 3 de octubre para marchar a favor de la mujer y de la vida. Miles y miles y miles de cristianos no católicos también salieron a la calle
quiero dar un reconocimiento particular y nominal también a los mormones. No solamente participaron, sino que también hicieron un esfuerzo de apoyo económico a la marcha. O sea, eso fue muy, muy bonito y por eso lo menciono. O sea, lo quiero mencionar porque nobleza obliga, ¿no? Oye, ¿tú por qué sabes? Porque a mí me tocó estar en el equipo organizador de la marcha, entonces por eso conozco esos detalles. Y marchamos a favor de la mujer y de la vida. No fue solo una marcha pro vida, fue una marcha para acoger genuinamente y resolver definitivamente ese falso dilema donde te ponen a decir, si eres pro vida, entonces eres pro vida. Ah, no, pero entonces yo estoy a favor de la mujer. Y entonces, como si hubiera un abismo, como que nada que ver. Entonces cambiamos la O por la I, o pro vida o pro mujer. No, fue una marcha de la mujer y de la vida. Cambiamos la O por la I. Fue maravilloso. Fue la experiencia que necesita nuestro país. Marcial, yo te quiero preguntar, ¿cómo ves la realidad del mexicano, la realidad de México, la realidad del latinoamericano y la realidad de cualquier ser humano en el mundo en la actualidad con respecto a esta manipulación, a este engaño y a estas amenazas? Sí, Rafael, yo veo que cada generación se hace cargo de sus desafíos y a nosotros nos está tocando esta. En el siglo pasado tocaron los grandes colectivismos y el ateísmo de Estado. Ahora a nosotros nos toca esto. Nuestros padres y abuelos se hicieron cargo de ese colectivismo y de ese totalitarismo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Sobre todo, ¿qué van a hacer nuestros hijos? Porque nosotros tres, quieras que no, ya una parte importante de nuestra vida ya viene asentada de decisiones que ya tomamos. Entonces, hay facturas que ya cobramos para bien, espero, algunas para mal quizás, pero a nuestros hijos les toca todo. Entonces, en eso estamos. Yo creo que el gran desafío sigue siendo el ser honestos y humildes respecto a la realidad de los hechos y ser comprometidos respecto a esa naturaleza humana llamada a la solidaridad y a la bondad con el prójimo, o ver si vamos a caer en la mentira y en el egoísmo y encerrarnos en nosotros mismos. Muy bien. ¿Cómo ves el futuro? Pues yo espero que en el cielo. Yo quisiera llegar a la eternidad. Yo también. ¿Cómo veo el futuro? Mira, a corto plazo, ¿para qué me preguntas? Dios, ¿qué vamos? Mira, para que ejerzas un poquito mira, esa tendencia de pensamiento. A corto plazo veo un riesgo de volver a polarizaciones totalitarias como las del siglo pasado, tanto de derecha como de izquierda, o de izquierda a de derecha. Yo voy viendo en Latinoamérica que el progresismo del que nace el feminismo radical, el aborto, la ideología de género, etcétera, sí se parece en su imposición al colectivismo socialista del siglo pasado, y era terrible. Pero no puedo negar, porque lo veo, o sea, es la impresión que yo me llevo, puedo estar equivocado. Yo no digo que sea profeta más allá de lo que me toca por el bautismo, pero vamos, o sea, los nacionalismos totalitarios que se opusieron al comunismo tomaban como base el que el comunismo era tan malo que yo puedo ser como a mí me dé la gana. Y arrastraron a millones de personas a una gran bancarrota moral, ética y social. No, pero es que había que frenar al comunismo y al socialismo. Sí, frénalo, pero frénalo con plena verdad y con plena humanidad y con solidaridad. Pero no caigas en el mismo totalitarismo que tú estás condenando. Yo sí veo una conjunción de condiciones que podrían llevar a eso. ¿Va a suceder? Espero que no. Espero que no. Si me preguntan a mí, yo daré mi opinión y apostaré buscando que no suceda. Pero como he dicho varias veces en el programa, todo el mundo es libre. Entonces, habrá quien se sume, habrá quien diga no. Yo quiero autoafirmarme por un extremismo totalitario porque el extremismo del progresismo es tan malo que yo puedo ser el antiprogresista igual de radical y de agresivo y de violento que Maranata. A ver. Pero bueno, no lo sé, ojalá que no suceda. Ojalá que no suceda porque lo que viene con la ideología de género, lo que viene ya llegó, creo yo. Sí, sí. Pues Marcial, muchísimas gracias por este programa tan interesante.
que sigas en esa labor tan importante y que llegues más allá de las fronteras de México. Lo necesitamos, Latinoamérica lo necesita, el mundo lo necesita y hay que seguir buscando estos lenguajes de amor y de misericordia hacia esas, especialmente hacia las mujeres que estamos tan bombardeadas con esta información y con esos conceptos extremistas que confunden especialmente a nuestras jóvenes. Una última pregunta que te quiero hacer. ¿Qué actividad hacen ustedes a las niñas? No, no tanto a los jóvenes, a los niños. ¿Tienen algo que estén allí Niños, o sea, presentes? para O niños, niñas, a ver, estoy niños y hablando en niñas. la Ya. etapa de 12 para abajo, 13 para abajo. Pues mira, igualmente nosotros hacemos eco de Ujú. organizaciones que hablen de esos temas, colegios, universidades, pedagogos que tengan programas de educación emocional y afectiva. ¿Y los hay? ¿Los hay en este instante? En México sí, hay muchos. Pueden ver en nuestra página, pues, pueden ver sobre todo las entrevistas de los lunes en la noche. Ahí es donde el director de comparticipación o alguno de nuestro equipo entrevista a alguien para este tema. Pues en la familia hay adultos mayores, ancianos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, etcétera. Volvemos a lo mismo. Hablamos de muchos, pero siempre en torno a la dignidad de la persona. Y antes de terminar, quisiera hacer un comercial que no cuesta dinero, pero estoy en una transmisión que es católica, entonces lo voy a expresar en el contexto de que estoy hablando y la audiencia es católica. Yo me dedico, es verdad, a muchos temas sociales y soy el director de comparticipación y todo, pero miren, la verdad es que para mí eso es lo que hago, realmente lo que soy, básicamente, digo, además de hijo de Dios y fiel hijo de la iglesia, que creo en Jesucristo, todo, o sea, pero soy el esposo de Mayela y el papá de Juan Pablo, Rafael y Ana Paula. Yo soy un señor de casa. A mí me gusta ir a mi casa, me gusta mi familia, adoro mi familia, etc. Y tenemos una niña, mi hija más pequeña tiene 9 años, es una niña que Jesucristo la escogió para unirla a su cruz. Ella tiene una lesión cerebral muy severa. Es como una muñeca de tela, donde la pones, ahí se queda como una muñequita de tela en su cama sin moverse. No ve, algo debe oír, pero no sabemos bien cuánto, no se mueve, no puede hablar. Su salud es complicada. Y yo a todo mundo invito, le pido una limosna en realidad. Le pido la limosna de que adopte a mi hija como una ahijada espiritual. Yo acepto la voluntad de Dios, ni las manos meto. Dios es Dios, yo no. Ahora, aceptando su voluntad, no en contra de ella, ni quejándome, ni aceptándola, pues pongo ante él el anhelo de interceder y pedirle a la gente que interceda por la salud de mi hija. Entonces, invito a quienes vean este programa, a si aceptarían ser padrinos o madrinas espirituales de mi hija Ana Paula. Y pues yo les estaré eternamente agradecido. Ay, qué hermosura. Cuenta con un viejito padrino para Ana Gracias, Paula. Rafael, gracias. En mi Facebook personal pueden ver cada 3 o 4 días una notita y una foto de ella para que sus padrinos la visiten. Seguro que sí, qué bonito. Y yo invito a todos nuestros oyentes a que se unan a esta petición que nos hace Marcial para adoptar a Ana Paula, me dijiste que es su nombre, como ahijada espiritual y orar por su salud y pedirle al Señor que es todopoderoso. Y cuando entendemos todopoderoso es porque no hay nada imposible para Él. Así es. Muchas gracias. Pues bueno, Marcial, muchísimas gracias y seguramente vamos a hacer algún otro programa contigo más adelante y Encantado. vamos a ahondar más en estos temas tan interesantes. Dios Claro y la que sí, Virgencita te acompañen y te guíen en esta misión tan linda que tienes. Gracias. Dios los bendiga. Muy bien. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Esta tarde conversamos con Marcial Padilla, dirigente con participación desde desde Monterrey, en México. Monterrey, México. Claro Y que sí. también les sugiero que visiten su página de Facebook porque tiene unas cosas hasta simpáticas, muy instructivas, pero también simpáticas. En la descripción del programa dejaremos todas las redes sociales Se de los dejo. participación. Muy bien. Bueno,
Acá nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Radio María y Dida G, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez.